Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresque tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir el tema, un pacto de paz. Como siempre, nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torá, que es la raíz de nuestra fe. Y vamos a ser corto, no vamos a ser extenso, mis amados, pero es una enseñanza que trae mucha información y una enseñanza que nos da mucho aprendizaje, mis amados. Y no lo vamos a cubrir de una manera grande y extensiva, sino que nos vamos a enfocar en ciertas cosas que vamos a estar aquí conversando con todos ustedes. Vamos a adentrarnos en el momento cuando los príncipes de Israel, y tengo que dar este relato antes de enfocarnos en la porción que vamos a leer de las Escrituras. Tengo que hacerlo de esta manera porque muchos no conocen los detalles de los sucesos que ocurrieron en la vida de Fineas. Y vamos a adentrarnos en ese momento cuando los principales príncipes de Israel, o por lo menos príncipes de Israel, fueron débiles, mis amados, y cedieron a las invitaciones de las sacerdotisas, hijas de Moab, a fornicar en rituales a otros dioses. Y no conforme con eso, mis amados, realizaron sacrificios a otros dioses, mis amados. Y aún comieron alimentos no aptos conforme a los mandamientos del Eterno, mis amados. Y esos alimentos eran dedicados a la idolatría de otros dioses que no era Adonai de los ejércitos, que no era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. También, mis amados, comenzaron a reverenciar a esos dioses, inclinándose ante ellos. En otras palabras, habían renunciado al Dios de Israel, príncipe, mis amados. Estas personas de Israel no eran personas comunes, eran personas de renombre, eran príncipes de Israel. Y a causa de ellos, Adonai observó lo ocurrido y entró ira en Adonai, entró ira en Dios. Mis amados, esto es algo muy importante. Y entonces a causa de esto envió una plaga mortal, donde comenzó, mis amados, una mortandad por causa de la idolatría que había en el campamento. Fue cuando Hashem ordenó a Moshe a castigar mortalmente a los príncipes que cometieron estos actos en contra del Eterno, mis amados, ya que en ellos había rebeldía. En ningún lado de las Escrituras aparece que hubo algún arrepentimiento de estos príncipes. No, mis amados, había una rebeldía muy grande. Y no conforme con esto, no conforme con lo que estaba ocurriendo allí, mi amado, mi amada, otro príncipe trajo una madianita, y no era cualquier madianita, una madianita a sus hermanos delante de los ojos de Moshe. Y también lo hizo delante de toda la congregación de Israel, donde todos los israelitas estaban llorando por las pérdidas de sus familiares a causa de la plaga mortal. Y ellos se lamentaban, mis amados. Y entonces fue que vino Fineas y entró a la escena de toda esta situación. Sacerdote del tabernáculo, hijo del sumo sacerdote. Era nieto de Aarón. Y se levantó
con una lanza, mis amados, y a causa del celo por las cosas del Eterno, Fineas traspasó a la princesa madianita llamada Cosbi, quien era hija de el príncipe Sur de Madián. Era una princesa madianita, mis amados. Y tanto el príncipe de Israel como la princesa madianita murieron, mis amados, siendo traspasados con aquella lanza por Fineas. Y aquella plaga que mataba a los hijos de Israel culminó. Y dicho esto, mis amados, el motivo de describir este dato en esta enseñanza es que no podemos ir por la vida permitiendo que el pueblo del Eterno continúe corrompiéndose, mis amados. Fineas actuó de una manera honrosa y muchos preguntan, pero es que si la palabra del Eterno no dice que no podemos asesinar, ¿por qué entonces Fineas mató? Y cuando vamos al hebreo, mis amados, de la Torá, la palabra en el mandamiento de no asesinarás es tirzaj o tirzaj. Mis amados, una cosa es asesinar y otra cosa es matar. Asesinar, mis amados, en descripción es una muerte injusta o una muerte sin causa ni justificación legal, mientras que matar es una muerte por una causa justa legalmente, donde hay una defensa, o una causa accidental donde no había ninguna intención de esa persona quitarle la vida a otra persona. Entonces Fineas no asesinó a dos personas. Fineas mató a dos personas, y escuche bien, Fineas mató a dos personas que trajeron mortandad al pueblo. Eran los causantes. En las manos de estas dos personas había sangre de un pueblo hebreo. Y por haber hecho esta causa, Fineas fue bendecido por el Eterno y no fue castigado en ninguna manera. Miremos la Torá y veamos lo que nos dice la Torá. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Bamidbar, capítulo 25, versículos 10 al 13, el libro de Números. Escuche bien. Y le dijo el Eterno a Moshe: Fineas, hijo de Eleazar. Fineas también es conocido como Pinjas, el nombre hebreo. Fineas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sumo sacerdote, ha aquietado mi ira contra los hijos de Israel, pues no aniquilé a todos ellos con mi celo. Por tanto, he aquí que le doy a Fineas mi pacto de paz. Será para él y para su simiente después de él un pacto de sacerdocio eterno, en reconocimiento de su celo por su Elohim y de su expiación por los hijos de Israel. Esta porción nos enseña, mis amados, en el momento que ya sucedieron los hechos que acabamos de explicar, antes de haberle dado lectura a esta porción. Y les invitamos a que lea el capítulo 25 completo para que pueda validar lo que estamos enseñando aquí en este segmento, mis amados. No nos crea a nosotros, créale a las Escrituras, valídelo usted. No se olvide,
mis amados, por favor, de compartir esta enseñanza. Y ayúdenos a crecer en el canal de YouTube, please. Ayúdenos, mis amados. Y que esta palabra llegue a aquellos que la necesitan también. Suscríbase e invite a los suyos a que se suscriban, mis amados, con nosotros. Y será de gran ayuda. Y dicho esto, vemos cómo el Eterno le dice a Moshe que Fineas aquietó la ira de Dios. Porque lo que estaba pensando en ese momento, lo que estaba pasando en ese momento, mis amados, era un gran pecado que estaba llevando al pueblo a morir. Pero cuando uno, mis amados, y esto nos enseña que no podemos andar por la vida ocultando nada al Eterno. Cuando uno quiere ocultar algo al Eterno, no lo va a poder hacer, porque el Padre lo conoce todo. ¿Y sabe qué? El Eterno toma en cuenta nuestras acciones. Pero allí había una situación aún más rebelde frente a los ojos de Moisés. Mis amados, aquel príncipe llevó a Cozbi. Eso es algo tan rebelde, y comenzó a hacer todo lo que estaba haciendo en el pecado que estaba cometiendo. Pero cuando uno como creyente quiere hacer la voluntad del Eterno, mis amados, y quiere mantener el orden que Dios estableció, haciendo lo necesario para que eso ocurra, escuche bien, haciendo lo necesario para que eso ocurra, y eso es fe, Dios también toma en cuenta la valentía de su pueblo y recompensa a sus hijos. Y eso aquí pasó con Fineas o Pinjas. Miremos lo que dice el versículo 10. Y le dijo el Eterno a Moshe: Fineas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sumo sacerdote, ha aquietado mi ira contra los hijos de Israel, pues no aniquilé a todos ellos con mi celo, pero sí murieron, mis amados. Aquí vemos un acto de justicia de parte de Fineas por causa de la maldad del pueblo, y se añade que enemigos del pueblo hebreo habían ingresado al campamento a hacer sus rituales a otros dioses, y no conforme con eso, hubo fornicación y hubo alimentos dedicados a la idolatría moabita, mis amados. Entonces Fineas, viendo esto, hizo un acto de justicia y aquietó la ira del Eterno por causa de eso. Veamos la bendición, mis amados, que recibió Fineas. Y escuche bien y ponga atención, porque no es una solamente. Versículo 12. Por tanto, he aquí que le doy a Fineas mi pacto de paz. Una paz, mis amados, donde era un pacto perpetuo para Fineas. No solamente para él, sino para su descendencia por todas las generaciones. Y no solamente le brindó un pacto de paz, mis amados. Veamos qué más hay en estas bendiciones de parte del Eterno. Versículo 13. Será para él y para su simiente después de él un pacto de sacerdocio eterno. ¿Escuchó bien? Un pacto de sacerdocio eterno, en reconocimiento de su celo por su Elohim y de su expiación por los hijos de Israel. Le dio a Fineas no solamente un pacto de paz,
sino un pacto de sacerdocio eterno en el linaje de Fineas, en el linaje de Aarón, sin romper la ley que estableció que el linaje de Aarón serán los sumos sacerdotes. Y Fineas era su nieto. Así que el Eterno no está cambiando nada. Simplemente está dándole un pacto de paz y reafirmando el pacto de sacerdocio que le había hecho Aarón con Fineas, mis amados. Fineas no solamente, vuelvo y repito, Fineas no solamente recibió un pacto de paz, sino que un pacto de sacerdocio eterno en el linaje de él, por causa del celo por Dios y su expiación por los hijos de Israel. Y eso hay que tenerlo claro. La Torá establece que la paga del pecado por nuestras transgresiones, mis amados, por nuestro pecado, es la muerte. Y Fineas literalmente hizo cumplir el mandamiento de los causantes de la mortandad en el campamento, mis amados. Y por eso él hizo expiación por los hijos de Israel. Esta es una buena manera de entender la expiación que hizo el Mashiach, que fue aceptada por su Creador, por su Padre, nuestro Elohim, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Aceptó el sacrificio de su Hijo, Yeshua. ¿Okay? Esto es una enseñanza de mucha información, como les hablé, y hay muchas interrogantes, mis amados, pero es bueno que con esta enseñanza usted pase tiempo de escudriñar a profundidad la Torá y pueda aprender más al detalle, mis amados, porque lo que vemos aquí es un reflejo, una sombra de lo que hizo el Mashiach por nosotros, mis amados. Y aunque muchos no concuerden conmigo, les invito a que no concuerden conmigo, mis amados, porque yo solamente soy un simple ser humano. Usted concuerde con Dios, que es quien nos ha enseñado su perfección a través de sus palabras que no fallan, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. Nosotros los seres humanos somos los que cometemos errores. Y aquí hay un testimonio que está presente en este capítulo 25 del libro de Números. Y yo cierro con esto y ya termino. ¿Qué nos enseña esto, mis amados? Que esta enseñanza es otro testimonio más de que no podemos andar por la vida haciendo lo que nos da la gana, mis amados. Si queremos que Dios nos respalde, no haga que la ira de Dios vaya contra usted por desobedecer a Dios. Ay, Cris, por favor, Dios no castiga a su pueblo. Pues entonces, pregúntele a Dios, usted, ¿por qué este acto de Fineas aquietó la ira de Dios, que por causa del pecado de Israel envió plaga mortal al pueblo? No le estaban haciendo cosquillas, estaban muriendo, siendo castigados. Esas personas dejaron de existir, fueron castigados, mis amados, por causa de su rebeldía. Y fue Fineas quien apagó esa ira del Eterno, quien acabó con esa plaga al hacer expiación, dándole muerte a los causantes del pecado en el campamento hebreo, mis amados. Dios no castiga. Aquí dice lo contrario a los inventos que ustedes, mis amados,
I'm sorry. No soy yo el que inventó eso. No soy yo el que inventé eso. Eso es un dato histórico de la vida de Fineas, donde apagó la ira de Dios a causa de la maldad. Hubo un castigo, mis amados. Así que no diga que Dios no castiga, porque Dios sí castiga a su pueblo. Cuando está en rebeldía y en maldad, sí lo castiga. Eso está en la historia de toda la palabra, comenzando por Adán y Eva, sacados del huerto, sacados del jardín. Mis amados. Así que le invitamos a no inventar fábulas, mis amados, que bastante irracional tiene el pueblo de Dios. Y por eso hay tanta mediocridad dentro del pueblo de Dios. Mantengamos paz con el Eterno, mantengamos paz con el Eterno, mis amados, obedeciendo sus mandamientos. Dios está llamando a su pueblo a la obediencia de sus mandamientos. Y no soy el único que está hablando esta advertencia. Dios tiene a otros, igual que yo, en diferentes idiomas, mis amados, transmitiendo este mismo mensaje. Volvamos y retornemos a nuestro Creador en arrepentimiento de nuestros malos caminos y comencemos una vida en obediencia a nuestro Creador, que nos lleva a toda verdad y toda justicia. Hagamos arrepentimiento antes de que el juicio del Eterno recaiga sobre nosotros y nos pase como este dato en la vida de Fineas. Seamos obedientes al Eterno, mis amados. Siendo obediente, escuche bien, a sus mandamientos, a los mandamientos del Eterno, que no provienen de Moshe, sino de nuestro Creador. Moshe simplemente fue un siervo del Eterno a la disposición de Dios, pero todo le pertenece a Dios y no al hombre. Y si usted rechaza la voluntad del Eterno, prepárese entonces a ser enjuiciado por el Eterno, porque esto está a punto de ocurrir. Si yo personalmente no arreglo mis cuentas con el Eterno, caerá juicio sobre mí. Por eso tengo que estar todos los días cuidando mi vida para que no haya ningún juicio del Eterno donde me perjudique. Tengo que cuidar mi vida en arrepentimiento en todo momento, porque ninguno de aquí es perfecto, mis amados. Seamos parte de ese remanente obediente a los mandamientos del Eterno y nos va a ir muy bien, mis amados. Y Dios tiene promesa de bendición para aquellos que le obedecen. Y una de esas promesas es la paz a su pueblo. Esa paz es un tesoro muy grande y perderla es motivo de verificar que algo mal ocurre en nuestras vidas. Así que, mis amados, esto no es un juego. Y hasta aquí yo dejo esta enseñanza. Así que gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio y en nuestro programa Algo Nuevo para Ti. Compartan nuestras enseñanzas semanales que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan. Si tiene alguna petición puede escribirnos en los comentarios de nuestras redes sociales y estaremos orando por todos ustedes con mucho amor. Y como siempre, yo me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde y Shabbat Tov. Buena semana. Shalom.